3:50 y esta semana hemos dedicado un espacio en el programa a aquellos inventos que cambiaron la historia del mundo. Y hoy nos toca hablar de la corriente alterna. Para ello tenemos en línea telefónica al profesor universitario José Manuel Marino Rodríguez, doctor en estudios del desarrollo de la Central, ingeniero mecánico de la Universidad Metropolitana y jefe del Departamento de Materiales y Energía de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, profesor. Bienvenido, un gusto. Buenas tardes, Lila. Buenas tardes, profesor Rafael, y a todos los radioescuchas. Gracias por esta invitación a este prestigioso programa Puntos Cardinales. Muchas gracias. En pocas palabras, ¿qué es la corriente alterna? Si es que eso se puede explicar fácilmente. Bueno, quizás visualmente no es tan fácil, pero la corriente alterna, si hablamos de la electricidad, ha tenido un impacto profundo en la humanidad, transformando nuestras vidas desde los aspectos sociales hasta los aspectos culturales. Y tendríamos que hablar de dos tipos de electricidad, la alterna y la corriente continua. Pero la alterna es la que vivimos constantemente con ella. Es decir, es la que desde el siglo XIX la electricidad ha tenido una evolución significativa, y la corriente continua, que era la defendida por Tomás Alva Edison, y su bombillo incandescente, que también funciona con la corriente alterna, era una lucha constante con Nicolás Tesla. Y entonces, hablando algo así sencillo para que el público lo pueda entender, es como si tuviéramos una línea recta. Una línea recta sería la corriente continua, como el flujo del agua en un río, pero la alterna son como el oleaje, es decir, la corriente y la tensión, es decir, los amperios y los voltios, como dirían la mayoría de las personas, viaja en ondas sinusoidales como un oleaje. ¿Y qué ventaja tiene la corriente alterna sobre la corriente lineal? Bueno, entonces, la corriente alterna como ventaja es que es más eficiente que la corriente continua, porque permite transportar la electricidad a lo largo de enormes distancias con pérdidas muy reducidas de energía. Esto fue lo que revolucionó la forma de cómo se distribuye la electricidad en las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas o de cualquier otra índole de generación, para que llegue hasta las industrias, hasta los hogares. El sistema de distribución es más sencillo porque lo puedo llevar desde alta tensión y después bajar la tensión, es decir, la cantidad de voltios, para que estos cables sean más delgados, con lo cual voy a tener un ahorro en materiales y en energía, porque no la voy a perder. Y las aplicaciones prácticas, de la corriente alterna impulsó la creación de todos los electrodomésticos que vemos, la iluminación, los sistemas de comunicación, lo que es la televisión, lo que es la radio, funciones con corriente alterna, porque las señales son en forma sinusoidal, las maquinarias industriales. Sin ellas no tendríamos electrodomésticos en nuestros hogares ni fuentes de luz confiables. En resumen, la corriente alterna, con su capacidad de transmitir electricidad de manera eficiente y segura, ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Mire, profesor, yo le voy a contar una anécdota que puede ayudar a esto. Mis tatarabuelos y bisabuelos en Barquisimeto contaban que en el río Turbio se había puesto una turbina. Esa turbina generaba electricidad, pero la electricidad no llegaba más allá de 500 metros, porque no existía la corriente alterna. Exactamente. Esta luz que tenemos aquí, estos controles que maneja Gibran Gamardo, esta energía se está produciendo en el Guri y llega aquí con una gran fuerza. ¿Eso es gracias a la corriente alterna? Exactamente, que fue lo que le dije al principio, que es más eficiente la transmisión de la corriente alterna que con la corriente continua. Y otra cosa interesante es que los primeros televisores que teníamos eran con bulbos que tenían tubos de rayos catódicos. Era la forma de poder ver la televisión. Obviamente ya hemos evolucionado a tecnología de plasma, luego LCD, y ahora estamos en tecnología LED. Y de igual manera, los codificadores y decodificadores para ver televisión lo
está basado en la tecnología de la corriente alterna, de las señales alternas, los desfibriladores para resucitación de una persona. Sí. También tenemos en corriente continua una y en corriente alterna otra, pero para que haya menos daños en el miocardio se utilizan los de corriente alterna. Y ahora, Los motores industriales y los carros ahora con eléctrico van a ser, o hay una buena cantidad que son en corriente alterna. profesor, y cuando estamos hablando de corriente alterna, de electricidad, usted ha mencionado a Tesla, pero también hay un rol importante, un papel que juega George Westinghouse por esa compra de patentes que quizás termina en algunas ocasiones llevándose el crédito de lo que desarrolló Tesla. Exactamente. ¿Qué sucedió? Estuvo la guerra de las corrientes con Edison y Tesla al punto tal de que uno, sobre todo Edison, le decía al público que la corriente alterna era peligrosa. Ambas, con tensión y corriente, es decir, amperajes y corriente en valores elevados, puede causar incluso hasta la muerte, pero terminó siendo la de Tesla la que marcó esa diferencia, ya que Westinghouse quiso desarrollar esa corriente. No quiere decir que hoy en día, incluso en Brasil, hay centrales hidroeléctricas que transmiten en ultra alta tensión con corriente continua, pero no tiene el mismo desarrollo que hemos tenido a nivel mundial con la corriente alterna. Quizás un desarrollo de corriente continua hubiese funcionado. Nuestros teléfonos, nuestros computadores, todos internamente trabajan con corriente continua, mas no quiere decir que una sea mejor que la otra. Cada una tiene su uso en particular. Ahora, un desarrollo en esa área. Nikola Tesla, entonces, es el factor esencial del mundo moderno prácticamente. Él descubrió esta corriente, la inventó, la corriente estaba y él la descubre. ¿Cómo fue ese proceso? O la transforma en algo más amigable para llevarla de un lado a otro. Sí, él en principio, tanto el generador como el motor de inducción es, digamos, la persona que desarrolla toda esa tecnología. Fue un genio de la época, con tecnologías incluso más avanzadas. Muchas veces hemos dicho que se han perdido parte de sus inventos, que fueron incluso robados, motivados a su muerte, y él es el precursor en lo que es corriente continua, alterna, al igual que Edison en corriente continua. Son los precursores en esa área que se conoce históricamente. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por toda esta explicación de este hecho tan extraordinario, que es que nosotros estamos alumbrados aquí porque existe la corriente alterna que la descubrió este señor llamado Nikola Tesla. Un gusto haber conversado con usted estos minutos y que nos ayudase a dedicarle este espacio en la semana a hablar de esos inventos que nos han cambiado el mundo. José Manuel Marino Rodríguez. 3:59.